A raíz de que la semana pasada les compartí acerca del cierre de la edición Monterrey del periódico El Financiero, varios de ustedes nos pidieron que ahondáramos un poco más en este tema que, les voy adelantando, no es un suceso aislado ni tampoco es una anécdota administrativa. Más bien es la señal más reciente de una crisis muy profunda dentro del ecosistema mediático mexicano. Una crisis que en este caso tiene nombre y apellido Grupo Lauman, el conglomerado que desde 2012 controla el periódico y que en la última década ha acumulado presiones financieras, tecnológicas y regulatorias que hoy están desembocando en el apagado de las operaciones en Monterrey. Pues bien, hablemos de este tema y le cuento que Grupo Lauman, que es propiedad del señor Manuel Arroyo, llegó al sector con una apuesta muy interesante y ambiciosa: integrar medios, infraestructura satelital y contenido deportivo bajo un mismo paraguas. La adquisición del Financiero, seguida por el lanzamiento del financiero Bloomberg TV y también de Fox Sports México en su momento, parecía marcar una nueva etapa de modernización, pero la expansión no vino acompañada del éxito esperado, ni tampoco de solvencia suficiente. Y quizá el caso más visible en los últimos meses y que probablemente usted haya seguido fue el de Fox Sports México, una cadena que, en su momento llegó a consolidar el espectro deportivo en México: NFL, Fórmula 1, fútbol mexicano local, mucha oferta, y cuya compra por parte de Grupo Lauman se dio allá en el lejano 2019, cuando Fox vendió todas sus operaciones a nivel mundial a Disney, y aquí en México, como Disney ya tenía ESPN, tuvo que deshacerse de Fox Sport. Bueno, todo esto generó muchas expectativas que finalmente no se cumplieron. La compañía enfrentó dificultades para cubrir pagos, mantener derechos deportivos y sostener sus operaciones. A ello se sumaron conflictos con proveedores satelitales, particularmente en la gestión de señales y distribución, que afectaron la capacidad operativa de la red y profundizaron la presión financiera. El litigio también que tuvo con Dish y los ajustes posteriores en televisión de paga solo evidenciaron lo frágil que fue este modelo. Y todo ese desgaste terminó tocando al periódico El Financiero a nivel nacional. Aquí en Monterrey, particularmente desde el 2022, El Financiero operó con recortes sistemáticos. También se dio algo a nivel nacional, pero no tan marcado: menos reporteros, menos corresponsables, retrasos salariales y el cierre de sus oficinas en Monterrey. Y todo esto a pesar de la relevancia estratégica que nuestra región tiene para el país. Ya finalmente, estos últimos 2-3 años mantenía una operación mínima: menos de 10 periodistas cubriendo la agenda económica del estado industrial más importante de México. Finalmente, para las operaciones del Financiero en Monterrey, el aviso llegó en 2 tiempos. En septiembre se anunció el cierre de la edición impresa, que prácticamente se podía conseguir ya únicamente en el centro de la ciudad, y en noviembre pasado, como ya lo platicamos, se apagó finalmente la edición digital y con ello se despidió a reporteros y editores. Pero todo este impacto va más allá de lo laboral. Lo que desaparece es un espacio de cobertura especializada en un mercado que necesita más voces, no menos. Monterrey, con su peso industrial y su papel creciente en el nearshoring, pierde un medio que funcionaba como contrapeso informativo frente a las narrativas nacionales. Y los periodistas que todavía están en esta noble labor enfrentan actualmente un mercado saturado, precarizado y en algunos casos incluso condicionado por intereses gubernamentales o empresariales. Lo ocurrido con El Financiero Monterrey refleja un fenómeno mayor: la vulnerabilidad de los medios regionales en un país donde la transición digital se combinó con modelos de negocio débiles, publicidad menguante y altos costos tecnológicos. La promesa de plataformas satelitales y televisivas nunca se consolidó.
las deudas crecieron y el periódico terminó por absorber las consecuencias y cerrar sus operaciones en Monterrey, Nuevo León. Think Talent presenta People Trends the Human Leader con Rogelio Segovia. Te damos la bienvenida a este espacio en el cual analizaremos los aspectos más relevantes del mundo empresarial, del talento y las tendencias del mercado, así como el impacto que tienen en el presente y futuro de las personas. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a People Trends, un espacio que explora los aspectos más relevantes del talento y del trabajo. Hoy es martes 9 de diciembre y tenemos una agenda y un programa bastante cargado, así que vámonos directo. Yo soy Rogelio Segovia, gracias por estar aquí. Situación de negocios actual. La noticia que sacudió a Hollywood esta semana no es una operación corporativa más, es un parteaguas y ya algo habíamos platicado en semanas previas. Le cuento que Netflix anunció la compra de Warner Bros. Discovery por $82,000 millones y la respuesta del mercado fue inmediata. Las acciones de Netflix cayeron 5% en minutos y la empresa Netflix ya acumula casi 20% de retroceso tan solo en los últimos 6 meses. La verdad es que la reacción de Wall Street no sorprende. Históricamente, los inversionistas castigan al comprador en megafusiones de este tipo. Lo que sí sorprendió fue el tono. Esta vez el castigo vino acompañado de señales claras de desconfianza. El mercado está muy sensible al gasto y está observando con lupa a las grandes compañías tecnológicas. Y no está muy cómodo el mercado bursátil con la idea de un Netflix con tamaño de imperio. Conviene recordar el contexto y que platicamos, creo que hace 3 o 4 semanas. Warner Bros. Ha sido el estudio más inestable de la última década. Cambios de dueños, fusiones fallidas, recortes agresivos, cancelaciones de proyectos completos y una estrategia de streaming que nunca terminó de cuajar, es decir, de encontrar dirección. Su deuda, sus fluctuaciones internas y una conducción errática dejaron a la compañía vulnerable. Y es aquí donde cambia la escala de todo este movimiento. Netflix no está comprando solamente un estudio, está comprando un tema histórico de cultura que ha moldeado el pensamiento y la forma de ser del mundo occidental y prácticamente de todo el mundo en los últimos varias décadas. Está comprando un archivo histórico acompañado de algunas de las franquicias más reconocidas de la cultura popular. DC, con todo su universo de Superman, Batman y Wonder Woman, Harry Potter, Game of Thrones, The White Lotus, Dawn, Matrix, El Señor de los Anillos, Mad Max, Arma Mortal, además de grandes clásicos como El Mago de Oz, Casablanca, por cierto, mi película favorita de todos los tiempos, también Los Soprano, Looney Tunes, Friends, El Conjuro y El Ciudadano Kane. Y al mismo tiempo está adquiriendo un problema financiero que no es menor. Ya veíamos previamente en otro contexto totalmente diferente, pero el ejemplo del financiero. Y hay otro punto que preocupa al mercado. Para financiar esta integración, Netflix estaría destinando cerca de $72,000 millones. Ese dinero, dicen analistas, podría haberse usado para reforzar la tecnología que ya distingue a la plataforma, para acelerar su estrategia de contenido original o incluso para crecer en videojuegos. Pero Netflix optó por la integración vertical, por el control del catálogo, por el peso cultural. Y esta decisión, insisto, llega en un momento delicado. La industria del streaming vive su mayor ajuste desde 2020. Disney está reduciendo costos, Apple mantiene una estrategia selectiva y Paramount enfrenta una posible oferta hostil por parte de fondos que buscan consolidar el sector a la fuerza. Es decir, no es un mercado estable y las piezas se están moviendo al mismo tiempo.
Además, el mapa del streaming sigue muy fragmentado. Amazon Prime Video tiene 22% del mercado en los Estados Unidos, Netflix el 21% y el resto se divide entre Max, Disney Plus y Hulu. Nadie domina con claridad, pero todos compiten por un consumidor ya cansado y sobre todo que no queremos pagar múltiples suscripciones. Pero con Warner en su portafolio, Netflix no solo crece, amplía su capacidad de negociación. Y esta es otra preocupación para productores y directores. Controla franquicias, controla propiedad intelectual, controla ventanas de distribución y ese nivel de concentración ya está generando inquietud en Washington. De hecho, le cuento, funcionarios de la Casa Blanca y legisladores como la senadora Elizabeth Warren han expresado públicamente su preocupación por lo que esto podría representar en términos antimonopolio. Mientras tanto, figuras de la industria, desde James Cameron, sí, el de Titanic, hasta sindicatos de escritores, productores y directores advierten que una consolidación de este tamaño podría alterar la competencia creativa, presionar a los trabajadores del sector y reducir las alternativas para los consumidores. La pregunta que flota en el aire no es tanto si Netflix va a poder integrar o no a Warner. La pregunta en este momento es si esta compra es el paso natural hacia el liderazgo absoluto o la jugada más arriesgada en la historia de Netflix, justo en el momento en que la industria exige disciplina financiera y no una ambición desbordada. Pero por ahora el mercado ya dio su primer señal. En términos de ajuste, no está premiando al gigante, a Netflix. En este caso, premia más bien al que sabe medir sus pasos y esta vez Netflix decidió dar un paso enorme. Estoy seguro más bien que esta historia seguirá dando de qué hablar y aquí seguiremos platicando de ella. ¿Y qué le cuento? Ya estábamos terminando de editar el episodio de hoy, martes 9 de diciembre, cuando nos encontramos con esta noticia de ayer lunes. Paramount Skydance lanza una oferta hostil de $108 mil millones, para ser exactos, $108.4 mil millones. Esto es $30 por acción en efectivo para adquirir el 100% de Warner Bros. Discovery incluye estudios, streaming y canales de cable como Discovery Channel. Y esta propuesta va directo a los accionistas para presionar al CEO de esta compañía de Warner Bros., David Zaslav, y supera el acuerdo de Netflix que ofrecía, ahora sí, que tan solo $82 mil millones por los estudios, televisión y streaming, es decir, no iba por los canales de cable y hay otros temas que tiene la compañía. Y lo de Netflix era una mezcla de efectivo y acciones, estaba pagando 27.75. Aquí es lo de Paramount Skydance, de el hijo del fundador de Oracle, que es quien dirige esta compañía, $30 por acción en efectivo. Y David Ellison está financiando todo esto con apoyo de su padre Larry Ellison, le decía el fundador de Oracle, y de inversionistas como RedBird Capital, Affinity Partners, de Jared Kushner, y fondos soberanos de Arabia Saudita, Qatar y Abu Dhabi, más $24 mil millones en deuda bancario. Paramount califica su oferta como superior en cash puro y con cierre rápido, criticando el de Netflix como incierto y complicado. Insisto, esta nota seguirá dando de qué hablar y aquí seguiremos platicando de ella por la relevancia del negocio, la relevancia de los temas de cultura, de integración y decisiones estratégicas. Economía.
La economía mexicana cerró la primera semana de diciembre con señales claras de enfriamiento, particularmente en los indicadores que más afectan a empresas y trabajadores. La confianza empresarial cayó 48.3 puntos. Este es su nivel más bajo en 3 años y esto también es preocupante. La inversión fija bruta, es decir, la inversión privada, acumuló 13 meses de retrocesos, reflejando la cautela del sector privado ante la incertidumbre jurídica, la revisión del Tratado de Libre Comercio y la desaceleración industrial. El consumo, que es el principal motor del Producto Interno Bruto en nuestro país, el consumo privado, tampoco dio señales de recuperación. La confianza del consumidor bajó a 44.2 puntos, hilando 11 meses en terreno negativo. Hogares y empresas, por primera vez desde la pandemia, coinciden en una percepción de deterioro económico. Expertos advierten que este clima puede traducirse en decisiones más defensivas en contratación, capacitación y gasto operativo durante este 2026. Y últimas noticias del contexto económico mexicano. En el frente laboral, el aumento al salario mínimo para 2026, que sigue a doble dígito y que llevará el ingreso a más de 9,500 pesos mensuales, generó un debate intenso entre pequeñas y medianas empresas. Para negocios con márgenes estrechos, el costo total por trabajador podría elevarse hasta 18% al considerar cuotas de seguridad social, prestaciones y cargas fiscales. Paréntesis a esto, en el estado de Nuevo León, al gobierno estatal se le ocurrió la brillante idea de en el presupuesto del siguiente año meter o considerar o presupuestar un incremento al impuesto sobre la nómina del 33%. Sí, al hecho de ofrecer trabajo a la gente, están queriendo cobrar más impuestos y a todo esto, bueno, se suma la próxima reducción, perdóneme usted, gradual de la jornada laboral de 48 a 40 horas, un ajuste profundo que obligará a rediseñar turnos, procesos y plantillas, pero no le cuento más de esto porque un poco más adelante Yeshua Gómez va a ahondar precisamente en esta reducción. Bueno, el desafío central para personas y organizaciones principalmente será equilibrar bienestar, productividad y costos en un entorno económico que está perdiendo tracción. Rápidamente veamos qué está pasando en Estados Unidos y el mundo. En Estados Unidos, le platico, los datos preliminares apuntan a un enfriamiento del mercado laboral. Esto nunca es bueno para nuestro país. El empleo privado en aquel país cayó en 32,000 puestos durante noviembre. Esto es un giro inesperado tras meses de moderación. Y aunque no hay señales de despidos masivos, las empresas están desacelerando contrataciones en un contexto de menor demanda y tensiones comerciales. La inflación continúa descendiendo y la Reserva Federal mantiene una postura restrictiva, lo que sugiere un cierre de año con crecimiento moderado y condiciones financieras aún apretadas. También se estima que esta misma semana, a finales de esta semana, durante la junta de la Fed, se haga una última reducción de la tasa de interés de referencia. Puntualmente este miércoles, la Reserva Federal seguramente moverá una pieza que va a redefinir el clima financiero global para cerrar el año. Se espera por especialistas un recorte de 0.25 puntos, es decir, 0.25 puntos porcentuales en la tasa de referencia. Y en Europa la inflación repuntó ligeramente a 2.2%, mientras la subyacente se mantuvo en 2.4%. Aún así, el Producto Interno Bruto del bloque mostró un avance marginal, reduciendo la presión inmediata sobre el Banco Central Europeo para modificar su postura monetaria. En contraste, China continúa enfrentando debilidad manufacturera. Por eso se han dedicado
tanto a exportar productos manufactureros. Vemos los carros aquí en el caso de México a precios muy bajos, pero bueno, están en terreno contractivo en algunos indicadores y todo esto refleja la fragilidad de la demanda global y los efectos prolongados de la crisis inmobiliaria china. El panorama internacional cierra la semana con un mensaje consistente: inflación más controlada, pero crecimiento débil. Talento. Y ahora escuchemos a Ginny Dorado, quien nos habla de la segunda de estas 3 conversaciones clave rumbo al cierre de este año. Hola, hoy te voy a hablar de cómo asegurar la estrategia de negocio a través de la estrategia de talento. Antes de entrar al tema de hoy, déjame recordar algo importante. Hace 2 semanas hablamos de los 3 ejes estratégicos del 2026 que presentamos en nuestro desayuno ejecutivo de Think Talent. Te acordarás que estos 3 ejes eran asegurar la efectividad del negocio, alinear la estrategia de talento e integrar la inteligencia artificial al modelo estratégico. La semana pasada profundizamos en el primer eje y hablamos sobre el desdoble de la estrategia, la disciplina operativa y la conexión con el desempeño. Hoy quiero avanzar al segundo eje, que es absolutamente crítico si queremos que la estrategia de negocio realmente suceda en este 2026, que es alinear la estrategia de talento. Y aquí quiero subrayar algo desde el inicio. Este eje lo lidera recursos humanos. Si RH no toma el rol del arquitecto del sistema, la estrategia no aterriza. Aquí vamos paso por paso. Primero, todo comienza con la cultura. Para que la estrategia de negocio se cumpla, primero debemos preguntarnos, ¿qué cultura necesitamos para que esto suceda? Aquí uso un modelo que me encanta por su claridad, que es el modelo OKAI de Cameron y Quinn. Este modelo identifica 4 arquetipos culturales. El primer arquetipo se llama clan, que habla sobre la colaboración y el enfoque en las personas. El segundo arquetipo habla de adocracia, que nos habla sobre la innovación, experimentación, mejora continua. El tercer arquetipo es sobre mercado, que habla sobre la competitividad, presión por resultados. Y el último arquetipo se le denomina jerarquía, que habla sobre nuestro nivel de estandarización, procesos y control. Todos son buenos. Lo importante es definir cuál debe predominar para que la cultura no se convierta en un freno para la estrategia. Y una vez que tenemos definida la cultura requerida, viene el siguiente paso: definir nuestro modelo de liderazgo. Si la cultura es el ambiente, el modelo de liderazgo es el comportamiento. Y aquí definimos entre 6 y 9 competencias segmentadas por nivel de contribución. Es decir, cuando hablamos de niveles de contribución, típicamente nos encontramos colaboradores o empleados en general, mandos medios, directivos y comité ejecutivo. Cada competencia tiene comportamientos observables que traducen la cultura y la estrategia en conductas diarias, observables. Por ejemplo, si tu estrategia es de mercado, necesitas liderazgo orientado al cliente y a sus resultados. Si tu estrategia es de innovación, necesitas pensamiento crítico, experimentación y aprendizaje continuo. El modelo de liderazgo se convierte en la columna vertebral de todo el sistema de talento. Luego vamos a tener que medir para tener claridad, y esto es a través de diferentes diagnósticos. Ya que tenemos claro qué necesitamos, ahora vamos a evaluar dónde estamos realmente. Las herramientas más efectivas para evaluar nuestros comportamientos observables son las evaluaciones de 360, las evaluaciones 180 u otros diagnósticos de talento para roles críticos. Sin medición no hay estrategia de talento, solo hay suposiciones. Y esta claridad nos lleva al siguiente paso, que es diseñar nuestro desarrollo y capacitación desde la evidencia. Con los resultados del 360, del 180 o del mapeo y del desempeño, ahora sí podemos construir nuestros programas que son críticos para modelar nuestra cultura. Y esto puede ser a través de academias de liderazgo, rutas de aprendizaje, estrategias de upskilling o reskilling operativo o técnico, coaching ejecutivo, desarrollo de equipos, etc. Todo enfocado en cerrar las brechas que realmente afectan la ejecución de la estrategia. Y para que esto funcione necesitamos un sistema operativo claro. ¿Cuál es este sistema? Pues integrar todo en el proceso de desempeño. Este es el corazón del eje número 2. El proceso de desempeño debe integrar 2 dimensiones. El qué, que son los resultados del negocio, y el cómo, comportamientos que vemos en el modelo de liderazgo. Esto trae meritocracia real, consistencia y claridad, y convierte al desempeño en el insumo central para todos los demás procesos de talento. Atracción, desarrollo, retención, sucesión, todo se alimenta del mismo sistema. Si me has escuchado en todos los
episodios anteriores, te das cuenta que yo soy fan número 1 del proceso de desempeño. Para mí es el proceso corazón del proceso de talento. Ahora, ¿y quién hace este proceso y quién hace esta estrategia? Pues aquí es donde entra el papel de RH como arquitecto del sistema. Aquí quiero ser muy clara, RH no es un área de soporte, es el arquitecto del sistema de talento que sostiene la estrategia de negocio. Si RH no lidera este eje, la organización va a perder consistencia y sin consistencia, pues no hay ejecución. Al final, lograr que la estrategia de negocio suceda requiere un sistema integrado: cultura, liderazgo, medición, desarrollo y desempeño. Como sabes, en Think Talent acompañamos a las organizaciones a diseñar y alinear este sistema completo, porque cuando la estrategia se alinea al talento, la ejecución fluye. Y bueno, nos escuchamos la próxima semana con el tercer eje. No dejes de escucharnos: cómo integrar la IA en el modelo de negocio de manera estratégica. Cultura. El día de hoy, Isca González nos habla de una vacante que parece escrita por Ray Bradbury, el autor de Fahrenheit 451 y Crónicas Marcianas, es decir, una vacante que parece sacada de la ciencia ficción, pero que es demasiado real. Hace unos años esta vacante hubiera parecido ciencia ficción. Evaluador de sentimientos en conversaciones con inteligencia artificial. Un rol donde el trabajo consiste en leer interacciones entre usuarios y un asistente de inteligencia artificial y revisar si la respuesta fue emocionalmente adecuada. Amigos, esta es una posición real publicada por la empresa WeLocalize con esquema de trabajo remoto para personas que hablen inglés y español latinoamericano viviendo en Estados Unidos. En el más reciente estudio de McKinsey, Agents, Robots and Us, Skills Partnership in the Age of AI de este año, vemos que más del 70% de las habilidades humanas actuales seguirán siendo útiles, pero en nuevos contextos. Con la inteligencia artificial tomando tareas repetitivas, nosotros entonces necesitaremos enfocarnos en lo que realmente agrega valor: interpretar, hacer preguntas profundas, negociar, acompañar, comunicar. Habilidades humanas como la empatía, la lectura del tono, la escucha activa o el coaching pueden ser incluso más demandadas, como lo estamos viendo en esta vacante de WeLocalize, que por cierto es una empresa que ofrece soluciones globales de traducción, localización y contenido impulsadas por inteligencia artificial. Lo que ellos hacen es ayudar a empresas a comunicarse y crecer en los mercados internacionales. Ofrecen servicios como traducción de sitios web, localización multimedia y datos de entrenamiento para inteligencia artificial. Así es que ellos utilizan la experiencia humana y herramientas avanzadas de IA para ofrecer contenido en más de 300 idiomas. Mientras tanto, amigos, tenemos que recordar la demanda por AI Fluency, es decir, la capacidad de utilizar y gestionar herramientas de inteligencia artificial, se multiplicó por 7 en solo 2 años. Por eso estamos viendo vacantes como la de hoy, trabajos donde ayudamos a entrenar a la inteligencia artificial, donde la supervisamos, y parece que sí, la pieza clave es un humano que conecta el contexto, la emoción y el criterio. Amigos, hay que recordar, la inteligencia artificial está reconfigurando nuestro rol. Por eso es importante aprender a explorar, investigar e incorporar esta tecnología profesionalmente, porque sin duda ya está impactando todos los ámbitos y las distintas industrias en las que interactuamos. Que no se nos escape. Escuchemos a Yeshua Gómez, quien nos habla de la reducción de la jornada laboral en México, este alboroto que se dio la semana pasada cuando se anunció, junto al incremento del salario mínimo, la reducción de la jornada laboral. Ahí hay temas bastante interesantes, importantes, reflexiones importantes que quiero traer a este espacio, pero primero me encantaría que tuviéramos este contexto de Yeshua Gómez y ya con un poco más de calma y tranquilidad, después de tener este entendimiento, lo platicamos y lo seguimos platicando estas siguientes semanas de diciembre. No pierda usted cuidado, aquí vamos a seguir conversando de estos temas. Esta semana, en específico el 3 de diciembre, se dio a conocer lo que podría ser, en teoría, las iniciativas de reforma constitucional y a la Ley Federal del Trabajo en relación a la reducción de la jornada laboral, del cual tanto hemos platicado en este espacio. También se dio a conocer una noticia que pareciera que esta iniciativa se va a estar discutiendo
en palabras de los senadores del grupo parlamentario de Morena, en el primer periodo ordinario de sesiones del 2026. ¿Y qué es lo que dice esta iniciativa? Acá queremos platicarles los 5 puntos que a nuestra consideración encontramos más relevante. 1. Cambia el concepto de jornada de trabajo. Actualmente se considera jornada de trabajo como aquel tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar su trabajo. Ahora, con esta iniciativa, se pretende cambiar el significado de jornada de trabajo a aquella durante el cual la persona trabajadora desarrolla actividades subordinadas en favor del patrón. ¿Cómo ven? A nuestra consideración pareciera darle un peso importante a la productividad, es decir, solo se va a considerar jornada de trabajo cuando te encuentres realizando actividades subordinadas, es decir, si no estás trabajando, no cuenta como dentro de tu jornada. Parece ya no darle un peso tan grande a la presencialidad, sino a la productividad. Un gran cambio, la neta, para las jornadas laborales en México. Punto número 2. Se introduce ahora un máximo de horas de la jornada semanal, estableciendo que será de 40 horas semanales. También se dice que la jornada podrá ser distribuida de común acuerdo entre los trabajadores y los patrones. Punto número 3. Respecto al tiempo extraordinario, cambia la regla que ahora conocemos como el 3x3. Se establece en este caso que en caso de prolongarse la jornada ordinaria por cuestiones extraordinarias, se va a pagar el doble, mismas que no podrá excederse de 12 horas en una semana, las cuales pueden distribuirse en hasta 4 horas diarias en un máximo de 4 días en ese periodo. Parece ser que ahora tendremos una regla que podemos denominar el 4x4. Punto número 4. También se establece que el tiempo extraordinario que supere esta regla que platicamos del 4x4 no puede ser mayor de 4 horas a la semana, obligando al patrón a pagar el triple por estas horas. También se establece de una forma bien tajante que la suma de la jornada ordinaria y extraordinaria en ningún caso puede ser mayor a 12 horas diarias. Ojo aquí, esto no lo teníamos anteriormente. Hay un nuevo tope del máximo que puede trabajar una persona en un día, solamente 12 horas. También, punto número 5, prevalece la obligación de que por cada 6 días de trabajo se deberá otorgar por lo menos un día de descanso con goce de salario íntegro al trabajador, es decir, el denominado séptimo día. Eso nos lleva a una reflexión. ¿Qué pasa si yo pacto mi jornada laboral con un trabajador de 40 horas en 5 días? Esto implica que podré pagar un séptimo día de forma proporcional, es decir, si pacto una jornada de 5 días, podré pagar un séptimo día al 0.83%. ¿Ustedes qué opinan? También hay un bonus track. En los transitorios, tal y como lo hemos venido comentando, se maneja la gradualidad de implementación de disminución de 2 horas por año, empezando en el 2027 con 46 horas y así hasta empezar el 2030 con una jornada de 40 horas. Hay otro tema del cual les quiero platicar, pero eso lo dejamos para la próxima semana, respecto de la inclusión de la obligación de los patrones a registrar de manera electrónica la jornada laboral de los trabajadores. Como una reflexión final, ¿qué podemos ir haciendo? 3 recordatorios prácticos que les hemos venido recomendando. 1, diagnosticar. ¿Quiénes ya pasan de 40 horas? ¿Por qué? 2, modelar escenarios de costos, turnos y productividad. Dije 3, ¿verdad? Era 2. Número 3, comunicar y liderar el cambio desde ya. No esperen a la aprobación, porque algo es bien claro, ya lo hemos platicado, la reforma pues puede tardar, pero el riesgo de no estar listos desde hoy ya lo tenemos. La próxima semana seguimos profundizando en estos temas, pero hay que estar bien al pendientes. Nos escuchamos. Y así cerramos el episodio 106 de People Trends. Gracias por acompañarnos este martes 9 de diciembre. Por favor, recuerde seguirnos en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music o en su plataforma favorita y también de activar la campana para recibir notificaciones de todos nuestros nuevos episodios. Soy Rogelio Segovia y ya saben, me encuentran en X como @RogeSegovia y en mi columna semanal del newsletter de Human Leader, quincenal en el periódico El Norte y mensual en Players of Life. Ha sido un gusto compartir este espacio con usted. Nos escuchamos la próxima semana.